Listo, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar ahora con el desarrollo. A continuar con la parte anatómica. Hablar de todos los componentes del cordón espermático, ¿sí? Este cordón espermático obviamente es un conjunto de tejido y es la parte de la continuación del tejido extraperitoneal que se formó también cuando descendió el testículo desde la parte embrionaria hasta que todas las estructuras con todas las capas también que vienen desde la pared abdominal hacia la formación de la bolsa escrotal también. Pero ¿qué contiene? Contiene 7 estructuras, como ustedes ven ahí, principalmente uno, el contenido del conducto deferente, la arteria espermática que vino con el descenso del testículo también, el plexo venoso campiniforme que está rodeando a este nivel, vasos linfáticos, la arteria también cremastérica, el nervio de la rama genital del nervio genitocrural o genitofemoral, y obviamente los restos obliterados del proceso peritoneo vaginal. Esas son las estructuras que conforman el cordón espermático. Por fuera de estas estructuras vamos a encontrar las fascias también, la fascia espermática interna, la cremastérica, la fascia espermática externa, el dartos y la flema. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, todas estas estructuras que conforman el cordón espermático, ¿no es cierto?, están desde en esta parte de la bolsa escrotal, ¿sí?, hasta los anillos inguinal superficial y profundo. Hasta ahí. Entonces, miren, todas estas estructuras contenidas, aquí tenemos un corte, esta viene a ser la pared abdominal, y encontramos aquí el anillo inguinal superficial y aquí el anillo inguinal profundo. Y ahí hasta ahí termina el cordón espermático. ¿Sí? Entonces, las cubiertas que tiene este cordón también van a derivar de las capas de la pared abdominal que van a ser difícilmente separables, que obviamente son la fascia espermática interna, la fascia cremastérica, la fascia espermática externa, la túnica vaginal del testículo, ¿sí?, que del proceso obliterado de, como es del espacio del líquido seroso del proceso peritoneo vaginal. Como ustedes ven, podemos nosotros palpar todas las estructuras del cordón espermático hasta el anillo inguinal superficial. Este es un corte en donde podemos ver las estructuras que están englobadas en este cordón espermático. ¿Y para qué nos servirá esto? Porque existen procesos inflamatorios que pueden dirigirse, dice, me duele a este nivel, pero el dolor se me viene hasta la pared abdominal. Obviamente, porque está atravesando, ¿no es cierto?, el conducto inguinal para ingresar a la cavidad abdominal. Y así también habíamos visto, ¿no es cierto?, que si existe un debilitamiento de la pared abdominal, pueden encontrarse también hernias inguinales a este nivel. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, también háganla, ¿no? Recuerden que también la participación se califica, las preguntas, todo eso que ustedes, eso es participación en clase. Porque veo también algunas personas ahí que están chateándose, riéndose, están, no sé qué estarán. Sí, espero que sea de interés la clase. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos las estructuras, ¿no? El conducto deferente, la arteria espermática, la arteria testicular, el plexo campiniforme, las ramas del nervio genitofemoral. Aquí no se observan los vasos linfáticos, pero también hay vasos linfáticos, y el proceso obliterado del proceso peritoneo vaginal. Y las diferentes estructuras
como encontramos la túnica vaginal, la fascia espermática interna, la fascia cremastérica con el músculo cremaster y la fascia espermática externa, la piel y el músculo dartos. Y continuamos con las envolturas que se formaron desde el escroto, desde la evaginación, ¿no es cierto? Evaginación que sale para afuera, que se provocó, ¿no es cierto?, la formación para la bolsa escrotal para que puedan contener hacia los testículos. Esta piel es móvil, ¿sí? Y obviamente va a constituir la estructura de sostén para que puedan estar ahí los testículos y estos órganos genitales masculinos. Hacia el interior existe un tabique vertical que divide estos dos fondos de saco y cada uno de estos luego se cerraron, se juntaron por esta división de la bolsa escrotal. Está constituido por fascia superficial y obviamente también el tejido muscular denominado dartos. El músculo dartos es el que va a causar el arrugamiento de la piel del escroto y va a contribuir también que la contracción de estas fibras musculares regulen la temperatura a nivel de los testículos. El escroto, obviamente, si está fuera de esta cavidad corporal, en algún momento les mencioné que proporciona, ¿no es cierto?, tienen que estar los testículos a una temperatura entre 1 a 2 grados centígrados menos de la temperatura corporal. Entonces, miren, las envolturas del testículo, es decir, lo que está rodeando, lo que conforma esta bolsa escrotal, desde afuera hacia adentro tenemos la piel o el escroto, el músculo dartos, que va a provocar el arrugamiento con el frío, con el calor, y vamos a ver una capa de tejido celular subcutáneo, y ahí vienen las fascias, la fascia espermática externa, la fascia, el músculo cremaster, la fascia espermática interna y la túnica vaginal del testículo. Entonces, miren, si nosotros vemos un corte axial, vamos a encontrar desde afuera tenemos la piel, el escroto, aquí tenemos la fascia o el escroto y el tabique, como les había mencionado, está constituido por fibras del músculo dartos también. Aquí a este nivel. Tenemos una capa de tejido celular y de ahí empieza la fascia espermática externa, que está aquí. El músculo, la fascia cremastérica con el músculo cremaster y la fascia espermática interna, esta. La hoja parietal y la hoja visceral de la túnica vaginal que tiene líquido seroso para que permita el movimiento del testículo dentro de la bolsa escrotal como tal. ¿Sí? La piel a este nivel es delgada, es una piel más pigmentada, tiene escaso pelo, es extensible y obviamente presenta el rafe medio escrotal que divide las bolsas escrotal derecha e izquierda. El músculo darto está formado por unas fibras musculares lisas en dirección vertical y es una hojilia delgada a este nivel. La capa de tejido celular laxo se continúa por debajo de este y es escaso, no es muy grueso. De ahí tenemos la fascia espermática externa, que obviamente es la prolongación de la aponeurosis superficial del músculo oblicuo mayor u oblicuo externo. ¿Sí? El músculo cremaster. ¿De dónde provenía el músculo cremaster? De las envolturas del testículo. Pero ¿cuál fascia, qué capa de la pared abdominal formaba el músculo cremaster? Sabemos El que oblicuo interno. Eso, gracias, Joel. Sí, del músculo oblicuo interno u oblicuo menor. ¿Sí? Y la fascia espermática interna, obviamente, es una evaginación de la fascia transversalis. El músculo transverso del abdomen no interviene en estas envolturas. Se forma un repliegue y se va hacia la pared abdominal, pero no forma parte de estas estructuras que van a conformar la bolsa o las capas de la túnica del escroto. ¿Sí? Y la túnica vaginal del testículo, obviamente en el descenso testicular, que es la que va a separar, ¿no es cierto?, del peritoneo. Entonces, miren, aquí en esta imagen podemos ver desde afuera que tenemos aquí la piel del escroto. Debajo de esto está el músculo dartos, ¿sí?, que es de la fascia superficial. Como ustedes ven, tenemos aquí la fascia superficial, dando la estructura del músculo dartos,
Y debajo de esto inmediatamente tejido celular en este. También tiene fibras longitudinales internas y externas a nivel del músculo darto, eso se lo describe mejor también a nivel de Rubier. Después de esta tenemos el músculo aponeurosis del músculo oblicuo abdominal externo o oblicuo mayor, que va a dar esta fascia espermática externa. A este nivel. ¿Sí? De ahí tenemos, miren, el oblicuo interno del abdomen o oblicuo menor, que va a dar el músculo, la fascia cremastérica con el músculo cremaster. Y más internamente tenemos, miren, esta que es la fascia transversalis, que va a formar la fascia espermática interna. ¿Okay? Como ustedes ven aquí, el músculo transverso del abdomen se repliega sobre sí y este no prolonga ninguna fascia que contribuye a la formación de la bolsa escrotal. ¿Sí? Entonces, es así como tenemos, y vistas también, otra vista acá, con las diferentes estructuras, piel, dartos, tejido celular, fascia espermática externa, músculo cremaster, la fascia espermática interna, y aquí la túnica vaginal, el proceso vaginal. Y acá adentro ya el testículo. ¿Sí? Todos los vasos y nervios de las bolsas, si ustedes pueden ver, vienen de las ramas de las pudendas externas, que también son ramas de la femoral, de la perineal superficial, ramas de la pudenda interna y pudenda externa. Y las venas también van a desembocar a la vena safena interna por las senas pudendas externas y por la pudenda, y en la pudenda interna por las sendas perineales superficiales. Linfáticos van de las bolsas a los ganglios inguinales, por eso cuando hay procesos inflamatorios pueden doler a nivel de las ingles. Sí, o se inflaman, perdón, los ganglios a nivel de las ingles. Y los nervios superficiales vienen principalmente del nervio perineal superficial, que es también rama del nervio pudendo. Entonces, miren aquí, aquí tenemos el nervio genitofemoral, o el ramo del genital, ¿sí? Con la inervación que pueden darse a este nivel. ¿Se acuerdan? En una lámina vía el nervio, el músculo cremaster, también con el nervio genitofemoral, que formaba parte de estas estructuras dentro del cordón espermático también. Aquí tenemos el nervio ilipogástrico, el nervio ilioinguinal. Y aquí los ganglios inguinales, tanto superficiales. Aquí tenemos la arteria pudenda externa y profunda con la vena pudenda externa también. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a continuar con las glándulas anexas, la próstata y la glándula bulbouretral. La glándula prostática, como tal, es la glándula más grande masculina. Esta va a contener tejido fibromuscular. La secreción que produce la próstata, ¿para qué servirá la próstata? Para producir la secreción prostática que va a ayudar o se incorpora, contribuye con el 30% de la cantidad de líquido seminal, que el olor va a ser característico por la de glándula prostática, es el que va a dar el olor característico al sebe. Y obviamente juntamente con los líquidos de la vesícula seminal es la que forma la mayor cantidad de líquido seminal que fluye. Entonces, si es el 30 más el 60, es el 90% de líquido seminal. El 10% solamente vienen de los conductos deferentes con los espermatozoides. ¿Dónde está ubicada la próstata? Como dice ahí, está detrás de la sínfisis del pubis a nivel pélvico. Esa es muy importante, esa referencia. ¿Por qué creen que será importante esa referencia? Vamos a ver aquí. Miren. Esta es la sínfisis del pubis. Y aquí está la glándula prostática. ¿Y acá qué tenemos? ¿Qué es esto? El recto. Eso, la ampolla rectal. Entonces, miren, ¿por qué será de importante conocer que está detrás del pubis? Miren, aquí podemos ver, está ubicada detrás del pubis, delante de la ampolla rectal, debajo de la vejiga y sobre el diafragma urogenital, en la parte inferior.
¿Cuál será la referencia? ¿Qué Las saben de la... exámenes de próstata. Perdón, Grace, ¿qué me dijo? Ahí les hacen exámenes de próstata por tacto. Ay, Ay, ya, Sofía, perdón. Sofía. Sí, exactamente. Entonces, ¿han escuchado hablar ustedes del tacto rectal? Sí. sí. Entonces, el tacto rectal obviamente es introducir... Ay, aquí. Se me duermen los chicos. No quiero que se me duerman. Yo sé que es una hora compleja, pero... Entonces, miren, aquí ustedes por aquí, ¿no es cierto? Al introducir el dedo, vamos a palpar. ¿Sí? Este es el pulpejo, tomando en cuenta que es el pulpejo del dedo y acá estaría la uña del dedo. ¿Ok? Con el pulpejo del dedo índice, se palpa con un solo dedo el dedo índice. Vamos nosotros a introducir el dedo y vamos a poder topar la glándula prostática. ¿Sí? Se encuentra a 3 centímetros del esfínter anal y ahí ubicamos la próstata. La referencia retropúbica es porque hay diferentes posiciones para realizar el tacto rectal. Entonces, si la persona está en decúbito dorsal, boca arriba, ¿hacia dónde iría? El dedo, el pulpejo del dedo tiene que siempre ser orientado hacia el pubis, ¿sí? Independientemente de la posición. Entonces, ustedes, si el paciente está en decúbito lateral, está el pubis así lateral, entonces, imagínense, si introducen el dedo, está pulpando, no van a encontrar nada. Entonces, hay que girar para que el pulpejo vaya hacia adelante, hacia el pubis, hacia el ombligo, hacia el pubis, ¿sí? Si el paciente está en decúbito dorsal, es decir, boca abajo, ¿sí? Perdón, en decúbito supino, boca abajo o en cuclillas como en posición maometana, el pubis está hacia abajo y entonces ahí como está el dedo tiene que ir para abajo. El pulpejo siempre dirigido hacia el pubis para poder encontrar la próstata. Porque si el paciente está encamado, a veces es mucho más difícil, le encuentran, dicen, ¿cómo estuvo la próstata? No sé cómo estaría. Ahí no encontré nada porque no, hay que tener un poquito, ir, se dice que se puede tener un poco de experiencia cuando se ha pasado o se ha realizado mínimo 100 tactos rectales. Entonces, la primera vez, a veces no sabemos ni lo que topamos, hacen un tacto por ver una melena, un sangrado digestivo, entonces para evidenciar heces negras, a ver si ha tenido un sangrado digestivo. Pero dicen la próstata y a veces no sabemos qué vamos a saber en ese momento. Pero por eso, por la referencia, ¿para qué? Porque a veces yo, por ejemplo, he tenido alumnos que les han enseñado que el tacto rectal hay que hacer con 2 dedos. Si un dedo es difícil, pero 2 dedos. No, el tacto con 2 dedos se hace solamente a la vagina, a la mujer ¿por qué se hará el tacto en la mujer con 2 dedos? ¿En qué circunstancias se hace? Para ver que esté dilatada cuando va a dar luz. Exactamente, para ver la dilatación y el borramiento del cervix. Gracias, Miguel. Sí, así es. Entonces, imagínense si para uno, perdón, aquí está mi mano, y así introducimos, solo un dedo nos permite esa movilidad, así. ¿Ok? Con 2 dedos, imagínense, o sea, 2 dedos peor, no puedo mover absolutamente nada. Entonces, y les han hecho realizar así, o sea, por eso, para eso es para que estudiemos y para que no te sorprendan cuando vayas a hacer un examen físico. Cuando vayan a hacer un examen físico y digan, hay que hacer con 2 dedos. Perdón, pero con 2 dedos no se hace. Imagínense quién sufre las consecuencias de no haber aprendido bien. Espero no estar Paciente. el paciente, pues imagínense. Imagínense que ustedes fueran el paciente.
o un familiar de ustedes. Nos gustaría que nos traten bien, ¿no es cierto? Y con el mayor respeto posible, siempre. ¿Ok? Porque lo que menos queremos hacerle es que sufra, que se sienta incómodo. Por eso es importante, miren, ahora vamos a ver con relación a esta glándula que es importante en el varón por las múltiples patologías que también se da a este nivel. ¿Ok? Entonces, miren, la próstata está aquí. Está ubicada debajo de la vejiga, sobre el diafragma urogenital. La próstata está siendo atravesada por dos estructuras. ¿Qué estructuras atraviesan la próstata? La uretra prostática. Eso, muy bien, Diana. ¿No? La uretra prostática. ¿Y qué más atraviesa la próstata? El El conducto utrículo. eyaculador. El conducto eyaculador. ¿Sí? ¿Quién dijo el conducto eyaculador? ¿Milena o quién más? Yo, El conducto eyaculador. Entonces, miren, aquí vemos una vista coronal de la vejiga, los meatos ureterales, la uretra prostática en la parte posterior. Aquí vemos al ver montano, donde está la desembocadura de los conductos eyaculadores que están atravesando la glándula prostática y el remanente del conducto paramesonéfrico, que es el utrículo prostático. Y debajo de esto tenemos al diafragma urogenital. Esto son las estructuras del diafragma, parte del perineo, ¿no es cierto? Aquí, de estas estructuras del perineo. Y entonces, miren, la próstata al continuarse debajo de la vejiga, su volumen es variable. Si ustedes ven, se compara con la nuez, como una nuez pero invertida. Esta sería la base y este sería el vértice, ¿sí? Mide 4 en transverso, 3 en vertical y 2 centímetros a nivel del ápice. Su peso aproximadamente es de 20 gramos, más o menos 6 gramos, y se le relaciona con una nuez con cáscara, así como vemos aquí. ¿Okay? Miren, entonces aquí está nuez, 4 centímetros en transversal, en esto, 4 centímetros, 3 de altura y 2 centímetros a nivel del ápex. ¿Sí? Debajo de la vejiga, por detrás del recto, por detrás del pubis, delante del recto y sobre el diafragma urogenital. Y en la parte posterior superior también está relacionada con la desembocadura. Mire, aquí llegaba el conducto deferente, la ampolla del deferente con las vesículas seminales que formaban este conducto que está atravesando la glándula prostática. ¿Sí? Es importante que la glándula prostática está compuesta por glándulas tubuloalveolares y estas desembocan, miren, aquí tenemos unos puntitos, estos orificios de la desembocadura del líquido prostático a nivel de la uretra prostática. La glándula prostática, sus líquidos no desembocan por el conducto eyaculador, por el orificio, sino por estos orificios que se les denomina orificios supramontanales, paramontanales e inframontanales. Aquí están los conductos de eliminación de las secreciones prostáticas que se van a producir cuando vaya a eyacular el varón. ¿Sí? Está formada por una cara anterior separada del pubis por ligamentos, por grasa y ligamentos puboprostáticos que se insertan en su parte inferior. Una cara posterior, que es la cara que vamos a palpar en el tacto rectal. Unas caras inferolaterales de manera convexa, ya les voy a indicar. La base que está en el plano horizontal en relación con la vejiga y también con las vesículas seminales. Y el vértice, que es la porción más caudal. Entonces, miren, aquí primero. Una cara anterior, esta es la cara anterior en relación con la sínfisis del pubis y separada por la grasa y los ligamentos puboprostáticos. Una cara posterior es la que va a ser palpada en el tacto rectal. Las caras inferolaterales vienen a ser estas, inferolaterales, estas caras. ¿Okay? Una base en relación con la vejiga y con en la parte posterior,
con la desembocadura de los conductos eyaculadores que se formaron aquí a este nivel. Y el vértice en relación con el diafragma urogenital. Nosotros vemos aquí, tenemos a la sínfisis del pubis. ¿Sí? Aquí está la ampolla rectal y el diafragma urogenital y la próstata a este nivel. Atravesada por la uretra, por los conductos eyaculadores a nivel de la uretra, a nivel pélvico, ¿no? Cuando se formó la próstata de manera embrionaria, recordemos, ¿no?, que de la uretra prostática se provocaban unas evaginaciones 5 que inicialmente formaban los 5 lóbulos prostáticos a nivel embrionario. Pero posteriormente, en el adulto, tenemos los 2 lóbulos laterales izquierdo y derecho que están unidos por un istmo, que es el istmo de la uretra, y el lóbulo central o medio, es decir, cuando se le puede distinguir 3 lóbulos a nivel prostático, ¿sí? Esta es una vista posterior en donde tenemos aquí al lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Y el medio viene a estar entre los conductos eyaculadores. ¿Por qué es importante conocer a la próstata? Porque también se le divide por zonas. Entonces, es importante porque hay ciertas patologías de la próstata que pueden provocar inflamaciones o donde se pueden asentar con la edad también tumoraciones, y en la fase adulta, en los varones, puede incrementar su tamaño. Todo crecimiento de cualquier órgano viene a ser una tumoración que puede ser benigna o puede ser maligna. Entonces, aquí tenemos una vista lateral. Esta es la parte anterior. Aquí tenemos las zonas de la próstata. En las zonas de la próstata tenemos una zona anterior que no hay glándulas a ese nivel. Está constituido por tejido fibromuscular y aquí no vamos a encontrar glándulas. Miren, aquí tenemos a la uretra prostática y aquí los conductos eyaculadores, ¿sí? Alrededor, todo lo que está alrededor de la uretra hasta que termina a nivel del vero montano es la región periuretral prostática. Inmediatamente de fuera de esto tenemos a la zona de transición que está muy juntita a la uretra. En la zona de transición es donde más crece la próstata a partir de más, sobre todo desde los 50 años de edad, y por eso puede dar problemas obstructivos urinarios, porque si crece va a obstruir la uretra y va a dificultar la misión en el adulto. Es donde más se asientan en la zona de transición, en más de un 70% de las tumoraciones benignas prostáticas. Y aquí tenemos, miren, la zona central de la próstata, que viene a conformar el óvulo medio prostático, y está todo lo que comprende entre los conductos eyaculadores, como tenemos del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, todo lo que engloba a ellos es la zona central de la próstata. Aquí también se sientan las tumoraciones benignas en menor proporción, y el resto de la glándula es la zona periférica. Es lo que vamos a topar en el tacto rectal, la zona periférica de la próstata. En cambio, en esta zona es donde mayormente se asientan las tumoraciones malignas de la próstata. Al no estar en contacto directo, porque está por fuera, no está en contacto directo con la uretra, es por eso que el cáncer de próstata no da sintomatología urinaria. Por eso es importante que el varón, cuando tiene antecedentes familiares de tumoraciones de próstata sobre todo, es un factor de riesgo que puede predisponer a la siguiente descendencia de tumoraciones. Por eso es importante chequearse. Dicen, como a mí no me da síntomas, no me chequeo. Más bien hay que tener cuidado cuando no hay síntomas, porque de pronto ya cuando están 60, 65 años, de pronto ya están con un cáncer y no se han controlado de manera oportuna. ¿Sí? Aquí igual, otra vista lateral, pero sagital. Tenemos la zona anterior, fibromuscular. Esta se continúa con fibras a nivel de la vejiga y también con fibras que van hacia el diafragma urogenital. La uretra con la zona periuretral, la zona de transición, la zona central entre los conductos eyaculadores y la zona periférica. ¿Ok? ¿Sí?
Las glándulas prostáticas encontramos en todas las zonas a excepción de la zona anterior. La zona anterior no tiene glándulas. Encontramos zonas de transición en la central y en la periférica. ¿Sí? Aquí tenemos la uretra, glándulas mucosas, submucosas y las glándulas principales en toda la periferia y en la zona anterior acá. Obviamente la glándula prostática también está cubierta por una cápsula prostática y luego por esta se van a encontrar y vamos a ver otras cubiertas que se relacionan con unas fascias a nivel prostático. Y las glándulas, ¿cómo están distribuidas? Estamos aquí la uretra, tenemos glándulas en la zona, aquí tenemos la zona periuretral, glándulas mucosas. A nivel de la zona central, las glándulas submucosas, y en la periférica, las glándulas propiamente dichas, las glándulas principales. Alrededor de la próstata y por fuera de la cápsula de la próstata, encontramos una zona que se le llama la celda prostática. Es el espacio, ¿sí?, que está por fuera de la cápsula de la próstata. Entonces, todo lo que rodea alrededor, vamos a encontrar una celda que es la celda prostática. Esta hacia la parte anterior está con la lámina preprostática que nace del diafragma pélvico, de esta zona del diafragma. En la parte posterior, ¿se acordaban de las vesículas seminales que aquí tenemos la zona peritoneal y el tabique recto prostático, ¿sí?, del diafragma, del tabique recto vesical que va desde el recto hasta la vejiga, ¿sí?, y la zona de acolamiento de zona de más decliva que tenemos aquí la fascia de Denham-Villiers, todo esto, con el tabique recto vesical y recto prostático, recto vesical y recto prostático. A los lados, ¿sí?, las celdas prostáticas aquí son gruesas, a estos lados. ¿Por qué? Porque a estos lados es donde más van a confluir toda la irrigación venosa arterial a nivel de la próstata. Cuando se hace una cirugía abierta de próstata, lo primero que uno realiza es pinzar y ligar hacia los lados todos los vasos para evitar el sangrado en el acto quirúrgico y posterior al acto quirúrgico también. Y hacia la parte inferior, obviamente, está en relación con este que es el diafragma pélvico. A la parte post superior se relaciona con la vejiga urinaria. Entonces, miren, tenemos una parte anterior, posterior, lateral, superior e inferior que se relaciona con la próstata en toda esta celda que le recubre a la próstata como tal. ¿Sí? Esta es una vista axial de la próstata, en donde podemos ver hacia la parte anterior, aquí tenemos el pubis, retropúbica, tenemos aquí a la próstata, delante de la ampolla rectal, aquí tenemos el recto, aquí tenemos la desembocadura de los conductos deferentes en la parte más interna y acá las vesículas seminales. Y por fuera, como recordábamos, ¿no?, hacia los lados tenemos toda la desembocadura de los vasos, ¿sí?, con los plexos venosos prostáticos. Y miren, por fuera de esto vamos a encontrar este músculo que es el músculo elevador del ano. Por eso cuando hay procesos inflamatorios prostáticos, también dice me duele y el dolor se va hacia el ano, hasta la parte perineal superficial posterior. Tenemos el perineo anterior y la parte que va hacia el ano, tenemos aquí el perineo posterior, en la parte inferior. Si nosotros, por ejemplo, acá más abajo tenemos el pubis y tenemos el isquio, ¿no es cierto? Este es a nivel del isquio. Y las ramas isquiopúbicas pueden ser dolorosas y aquí tenemos un agujero que es el agujero obturador. Por eso aquí encontramos, miren, el músculo obturador externo, ¿sí?, el músculo obturador interno.
rodeando el agujero obturador. La relación con el músculo elevador del ano, y acá tenemos el músculo coccigio a este nivel que va hacia el coxis. Y en la parte inferior, obviamente el diafragma o músculos del diafragma urogenital, y esto es importante, esta lámina. Miren, aquí tenemos que los ramos isquiopubianos. Debajo de esto está la uretra membranosa, y de ahí van a ser después de esta la uretra. ¿Qué está aquí? ¿Qué dice que es esto? ¿La uretra peniana? Ya, la uretra peniana. Entonces, miren, aquí tenemos al cuerpo esponjoso del pene, ¿sí? Este es el músculo bulbo cavernoso, bulbo esponjoso. Y aquí tenemos los cuerpos cavernosos que están en relación, esta es la porción fija del pene, que ya vamos a ver también. Pero esta lámina es bonita porque podemos ver cómo la relación, cuando uno palpa esto a nivel del perineo anterior, puede palpar la parte inicial del bulbo del pene, y debajo de esto inmediatamente vamos a encontrar, pues si es que hay dolor, sin necesidad de hacer un tacto rectal, cuando hay un proceso inflamatorio de la próstata también puede doler parte del perineo. ¿Sí? En cuanto a la irrigación de la próstata y de la glándula bulbouretral, tenemos que el origen es del tronco común de la vesical inferior, que es esta rama de la ilíaca interna. Más conocida también, como se le dice a esta ilíaca interna, Hipogástrica. la hipogástrica. Así es. Entonces, y también proviene de la hemorroidal superior y de la hemorroidal media. Aquí podemos ver la arteria vesical. Esta rama hipogástrica de la arteria ilíaca interna da ramas vesicales. La vesical inferior va a irrigar tanto con apoyo del deferente, vesículas seminales y también ramas prostáticas de la vesical inferior. ¿Sí? Y como ustedes ven, miren, cuando ha crecido el óvulo medio de la próstata, se produce un momentito, por favor. Mil disculpas. Bueno, aquí podemos ver en esta vista cuando la próstata empieza a crecer y el óvulo medio ha crecido. Miren cómo eleva el piso de la vejiga. Es decir, en vez de estar así plano, impronta el piso de la vejiga, y esto va a provocar, obviamente, que exista dificultad para el vaciado porque está obstruyendo la vía urinaria. Entonces, en este crecimiento, también, además de la irrigación, podemos ver un crecimiento prostático. En cuanto a la irrigación venosa, van a desembocar principalmente al plexo prostático, que este se va a unir al vesical y van a desembocar en la vena ilíaca interna. Como ustedes ven aquí, aquí tenemos el plexo prostático que está rodeando y sobre todo se encuentra más hacia los lados, hacia la parte lateral de la próstata. Se une con el plexo vesical, ¿sí? Y van hacia la vena ilíaca interna. El drenaje linfático de la próstata es importante porque puede terminar a nivel de ganglios ilíacos internos, algunos externos y otros sacros. Y la inervación principalmente es de tipo simpático que va hacia el plexo prostático. Esto es importante conocer. ¿Por qué? Porque cuando hay una inflamación de la próstata, el plexo simpático, si se inflama, puede provocar, obviamente, la próstata, la glándula o la secreción prostática se produce
¿O sale cuándo? ¿Cuándo se obtiene secreción prostática? Cuando el hombre ¿Eyacula? Eyacula. eyacula, ¿sí? Entonces, entonces, el plexo simpático o la inervación simpática interviene en la eyaculación. Si hay un proceso inflamatorio de la próstata, el hombre va a tener más deseos de eyacular. Y esto puede alterar la función sexual masculina. Es decir, una dice de pronto terminé muy rápido, eyaculación precoz. Otra que de pronto dice, cuando hay una inflamación, pues, la persona está con deseos como que quiere tener más relaciones sexuales a veces y puede ser un proceso inflamatorio de la próstata. Y al haber eyaculación, ¿qué va a pasar al órgano genital luego de la eyaculación? Se vuelve flácido. Entonces dicen, pero no sé qué me pasó, que de pronto se está alterando la erección masculina. Puede ser, miren, cómo puede llevar un proceso inflamatorio de la próstata a un problema o un trastorno en la función sexual masculina. Y a veces muchos jóvenes saben que las prostatitis se producen más en jóvenes. Y muchos jóvenes a veces dicen, mire, doctora, no sé qué pasa, pero vengo porque me preocupa porque mis erecciones ya no son las mismas. ¿Sí? Entonces, miren, puede ser que se inflame o que esté inflamada la próstata y esto le esté llevando a un problema de erección. Entonces, Doc, sí, entonces la eyaculación precoz en sí es un problema, entonces no es normal. bueno, a veces piensan que es de eyaculación precoz. Generalmente los trastornos de eyaculación precoz son más de tipo más emocional. El 70% de las patologías de eyaculación precoz son más de tipo emocional y psicológicas. Es decir, si de pronto un varón está muy tensionado o preocupado, puede ser que eyacule muy rápido. ¿Sí? Se denomina más cuando su erección no dura más de un minuto y eyacula muy pronto. Incluso a veces, bueno, ya es una patología, es una alteración, pero no necesariamente. Una de las causas de que provoque eyaculación precoz puede ser la inflamación prostática, ¿no? Doc, ¿y cuánto sería como que el tiempo normal en el que debería de eyacular el hombre? Es variable, pero por ejemplo, normalmente ya cuando están cerca de la eyaculación pueden ser 5 o 7 minutos, ¿sí? Otras personas que pueden mantener para la eyaculación, porque la erección puede depender y pueden controlarse generalmente, porque el varón sabe cuando ya tiene deseos de eyacular, entonces cuando la persona no puede contener el deseo de eyaculación, hablamos de una eyaculación rápida, dependiendo también con el tiempo. Doc, y una pregunta. ¿Qué Sí, tanto de cierto tiene? Había escuchado que la eyaculación ayuda a prevenir el cáncer de próstata. ¿Es cierto? bueno, hay personas que tienen más eyaculaciones. Por ejemplo, uno de los tratamientos que se utiliza para las prostatitis cuando no hay síntomas es que tenga el varón más eyaculaciones porque de esa manera, si ha habido una prostatitis bacteriana, se va renovando, limpiando el líquido seminal. La próstata como tal, ¿no? Interviene. Por eso las eyaculaciones a veces ayudan. Pero también hay personas que no tienen eyaculaciones, pero igual provocan estas alteraciones, ¿sí? Pero es uno de los tratamientos y ayudaría, pero cuando es requerido. Pero si tiene inflamación aguda, no va a querer ni de chiste tener eyaculaciones, ¿sí? Porque le va a provocar dolor. Y a veces los procesos inflamatorios de la próstata también pueden provocar o acarrear dolor, molestar, ardor al eyacular. Entonces, si le arde, yo no quiero saber nada. Se inhibe a tener eyaculaciones porque le provoca un dolor, molestia. Es relativo. Por eso hay personas, o sea que se ha visto tanto en personas que mantienen una vida sexual muy activa, que igual tienen un crecimiento prostático, como en aquellas personas que no tienen una actividad sexual eh, escasa o nula. En cuanto a esto que les estaba mencionando de los ganglios linfáticos, es importante porque
hay ganglios, como les dije, internos, externos y sacros, porque es allá cuando se van a dirigir, mire, ganglios sacros, ganglios ilíacos externos y los ganglios ilíacos internos, aquí a nivel de la próstata. Cuando hay un cáncer localizado, obviamente van a ir hasta estos ganglios, ¿sí? Donde puede irrigarse las tumoraciones. Y los plexos, habíamos dicho primero el plexo prostático, ¿sí? Generalmente de origen simpático. Justamente este origen simpático es el que interviene en la eyaculación. Y aquí vamos a ver un resumen de algunas patologías. Miren, aquí tenemos, este es un resectoscopio, es así como se hace la resección transuretral de próstata, resecando como en pedacitos la próstata y luego se hace un lavado en la cavidad vesical porque existe un proceso obstructivo. Miren, crece la próstata y obstruye la uretra que no permite el paso. Entonces se va resecando la próstata para la referencia el verumontano que quede íntegro, porque si no se deja al paciente incontinente con problemas de incontinencia. Así estaba cistoscópicamente, como se ve, obstruida la uretra. Luego de la cirugía de la próstata queda así, desobstruida, para que ya no tenga que pujar, hacer esfuerzo para orinar. ¿Ok? Entonces, ¿alguien me iba a decir? Sí. Sí. La foto de abajo que está comparada con la inflamación, o sea, eso que se ve como montaña, ese es el verumontano. Este es el verumontano. Este es Pero el en la otra verumontano. no se le puede. ¿Perdón? En la imagen de abajo, no sé ¿En si. esta? Ah, esta Ajá. sería el verumontano. Aquí. Sí. Y aquí también esta es la referencia del verumontano. Y estos son los lóbulos que están obstruyendo y esta es la uretra, hacia la vejiga. Esta es una vista en cambio vesical cuando se hace una cirugía abierta. Aquí están los meatos ureterales del izquierdo y el meato ureteral derecho. Y la próstata, miren cómo crece. Y aquí en cambio se hace una sección aquí para poder realizar la enucleación prostática y desobstruir. Entonces, por eso generalmente las personas que se operan de próstata, miren, se ha perdido totalmente los músculos, no los músculos, la continuidad vésico-prostática con fibras, sí, un poquito musculares que dan el esfínter interno. Por eso generalmente las personas que son operadas de próstata tienen posteriormente eyaculación retrógrada, es decir, como aquí llega el líquido seminal, como ya no se cierra esto, entonces el líquido seminal se va hacia la vejiga y se producen eyaculaciones retrógradas, ¿sí? Es decir, que el líquido no sale hacia afuera, sino sale se va hacia la vejiga. Cuando ya va a orinar, ahí sale mezclado orina con líquido seminal. Entonces, lo que van a tener es un orgasmo que se les llama seco, que no sale líquido o semen. Y miren cómo se está realizando aquí el tacto rectal con el dedo índice para poder topar la próstata. Entonces, miren, en el varón tenemos problemas de prostatitis en las personas jóvenes, hasta en cualquier etapa de la vida puede inflamarse la próstata. El crecimiento tumoral benigno de la próstata, conocido el resultado, esto es realmente tumor benigno prostático. La mayormente de estos tumores es la hiperplasia prostática benigna y la tumoración maligna que es el cáncer de próstata. En el cáncer de próstata podemos encontrar la induración, el endurecimiento de la próstata, que esto nos hace sospechar. Normalmente la próstata se le considera como de tipo cauchosa, como la punta de la nariz, donde se le palpa, ¿sí? O con la oposición del músculo de la eminencia tenar en la mano. Entonces ahí más o menos la consistencia es esa a nivel prostático al tacto rectal. Pero si nosotros al hacer un tacto encontramos petrosa como la apófisis mastoides, ¿sí? Nos topamos así de duro, puede llegar a estar, y eso ya es un cáncer de próstata. Como puede dar, generalmente las metástasis principalmente es hacia la columna lumbar, a los huesos y otras estructuras también a nivel de la próstata, ¿sí? Y vamos con la glándula
bulbo uretral, la glándula, perdón, un segundo. Perdón un ratito, chicos. Ya, perdón, mil disculpas. Entonces, miren, aquí vamos a continuar con las glándulas bulboretrales o las glándulas de Mary-Cooper. Estas glándulas son dos formaciones redondeadas que miden entre 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Están a cada lado del plano medio, contenidas aquí en los fascículos del esfínter externo de la uretra, por detrás de la uretra membranosa. ¿Sí? ¿Para qué servirán estas glándulas bulbouretrales? Entonces, están detrás, aquí está la uretra membranosa, están detrás de la uretra membranosa, y estas glándulas bulbouretrales van a desembocar a través de sus conductos a 2,5 a 4 centímetros a nivel de la porción vulvar del pene, es decir, aquí. Y estas glándulas van a producir una sustancia mucoide que es comúnmente conocido, han escuchado ustedes, del líquido preseminal. Sí. ¿Sí? Entonces, estas son las que producen este líquido preseminal que ayuda a la lubricación de la uretra, ¿sí? Y también prepara el camino para que después el líquido seminal que viene a este nivel pase también por la uretra para que permita la eyaculación, ¿sí? Entonces, miren, tenemos aquí las glándulas bulbouretrales en el diafragma urogenital por detrás de la uretra membranosa, y los conductos van a desembocar a nivel del bulbo peniano en la uretra vulvar, parte de la uretra peniana, ¿sí? A nivel de todo el trayecto de la uretra también encontramos glándulas uretrales que también producen esta secreción, pero la principal de estas es la glándula bulbouretral. Doc, ¿Sí? entonces, sí, al estar en contacto con la uretra y con las diferentes estructuras que son para el recorrido de los espermatozoides del líquido preseminal, sí puede tenerlos, A ver, el líquido seminal puede tener los qué cosa. los espermatozoides. A ver, vamos de nuevo aquí. Los espermatozoides, ¿por dónde vienen? ¿Dónde recorren los espermatozoides? O sea, vienen de las vías espermáticas, de las internas, primero vienen de los testículos. Ya de los testículos, de ahí vienen por todas las vías espermáticas extratesticulares, que vienen a ser el epidídimo, el conducto deferente, y se unió el conducto eyaculador. Miren, están aquí el conducto eyaculador terminando a nivel de la uretra. Hasta aquí vienen los espermatozoides, ¿no es cierto? Para después, cuando ya se da la eyaculación, salen los espermatozoides por toda esta zona, ¿sí?
La glándula bulbouretral produce líquido preseminal, es decir, que dice antes de que salga el semen. Es un líquido mucoso transparente. ¿Sí? Entonces se contrae primerito la glándula cuando ya llega a la fase de excitación máxima en el varón. Las glándulas bulbouretrales secretan un líquido mucoso que viene, miren, por aquí y sigue esto. Limpia, esteriliza y prepara el camino para que salga el líquido seminal. Entonces, si aquí sale una gota de líquido transparente, ¿habrá espermatozoides? Cuando ya se produce la excitación máxima, primero sale líquido de la glándula bulbouretral que lubrica. Miren, esta viene por aquí, sale por acá. No se viene para acá. Esto viene para acá. Así. Ya cuando la persona o el varón ya siente que tiene deseos de eyacular, ahí vienen los espermatozoides con los líquidos de la próstata que se unen aquí en la uretra prostática y el líquido de la vesícula seminal, y ahí sale todo esto para acá. Pero después de la secreción preseminal, que es la de la glándula bulbouretral. En sí, sí. Una pregunta, y si llegado el caso hay una falla con la glándula bulbouretral, ¿sería alguna enfermedad o algo? Sí, pueden haber tumoraciones de la glándula bulbouretral. Pueden haber tumores o pueden tener también, dice, de pronto, ¿sabe qué? A mí ya no me sale, no lubrico, está pasando, puede haber algún trastorno inflamatorio. Un golpe o un trauma a nivel perineal también puede inflamar las glándulas bulbouretrales. Sí. Doc, entonces, este líquido preseminal que va a salir, ¿tendría o no tendría espermatozoides? Porque yo había leído que sí tenía, pero en baja cantidad. Ya. Generalmente no debería haber, porque si se contrae fisiológicamente la glándula bulbouretral produce líquido mucoso, que aquí no hay espermatozoides. Los espermatozoides salen, primero este líquido es transparente, no hay espermatozoides, pero si inmediatamente de ese líquido sale una gota de líquido blanquecino seminal, ahí sí hay espermatozoides. Ahí sí por esa gotita puede pasar muchas cosas. Entonces dice, pero solo fue una gotita, esa gotita blanca. Esa fue la causante de que de pronto se produjo un embarazo. ¿Sí? Entonces, a ver, hay ciertas cosas. Cuando un varón tiene varias eyaculaciones en un mismo día, es decir, sale ya el líquido seminal y las vesículas seminales son las que salen al último para limpiar todas las vías espermáticas. Si después de unos minutos nuevamente tiene una nueva erección y hay una nueva eyaculación, en esa limpieza normalmente las glándulas bulbouretrales, como ustedes ven aquí, no hay espermatozoides, no pasan por aquí espermatozoides. Tendrían que venir los bonitos y meterse por aquí, saludarles a las glándulas bulbouretrales y salir, pero eso no sucede, ¿ya? Eso no sucede. Entonces, si hubiese una segunda o una tercera eyaculación en el mismo día, podría existir. Por ejemplo, hay una eyaculación, a veces el varón va a orina y la orina, ¿qué hace? Limpia más todavía. Por eso a veces luego de una eyaculación y si ha hecho un examen de orina, a veces pueden encontrarse espermatozoides en la orina, ¿sí? Pero estos espermatozoides ya no son viables porque están en un medio que no está adecuado para que puedan sobrevivir, ¿ya? Entonces, si ha tenido luego de eso una segunda eyaculación y ha quedado algún espermatozoide en el camino, podría llevar ese líquido preseminal con uno que otro espermatozoide, pero no están, y si hay inmediatamente se produce una nueva eyaculación, obviamente se van a mezclar con los líquidos que ya van a darle el soporte y el sustento para que puedan fecundar el óvulo. Pero si dicen solo fue líquido preseminal, de la primera, de la segunda, de la tercera, o qué sé yo, de cuántas eyaculaciones puedan llegar. ¿Sí? Pero en el líquido preseminal transparente no debería existir espermatozoides. ¿Sí? Eso es. Okay.
como yo les decía, ¿no? En las vesículas seminales hay espermatozoides. En las vesículas seminales hay espermatozoides. Ah, No hay. No hay espermatozoides. Solo en el conducto ampolla del deferente y conducto eyaculador que va a la uretra y ya llevando los espermatozoides por toda la uretra para que puedan ser eyaculados y expulsados. ¿Sí? Entonces, en las glándulas bulboretrales hay espermatozoides, no. En las secreciones tampoco debería haber. Solo si ya inmediatamente de esta excitación eyacula, obviamente, ya salió una líquido, por eso es diferente. El líquido preseminal es transparente, mucoso. En cambio, el líquido seminal es blanquecino. ¿Sí? Esa estructura, esa coloración blanquecina la da la próstata, porque contiene calcio y esa da la coloración blanquecina y el olor característico al líquido seminal. Entonces, miren, aquí tenemos el perineo anterior y en el perineo anterior tenemos aquí a la glándula bulboretral con su conducto que va de la glándula a desembocar aquí a nivel de la uretra esponjoso, uretra vulvar, ¿no? Del cuerpo esponjoso del pene. En cuanto a la vascularización, tenemos las arterias vulvares del pene que contribuyen también en esta irrigación arterial y los linfáticos van hacia el grupo hipogástrico de los ilíaco interno, por eso cuando hay procesos inflamatorios duele el piso también a nivel inguinal y también el piso perineal. Y vamos a concluir con esto si estamos con un tiempo. Sí. Con el último órgano genital masculino que es el pene. ¿Sí? Como ustedes ven, el pene es el órgano copulador que ayuda, ¿no es cierto?, para que pueda producirse la erección y de esa manera llevar los espermatozoides para que puedan fecundar al óvulo. Y también contribuye con el proceso miccional. A través de este se pasa la uretra prostática del cuerpo esponjoso del pene para que pueda eliminar los desechos líquidos del organismo. Entonces, miren, la forma y la dirección del pene es en forma de prisma triangular. Cuando está en estado de flacidez, es aplanado y pende del escroto. Es decir, hay una porción visible y una porción fija. Y en la parte más caudal, encontramos al glande del pene, que su superficie tiende a ser lisa. El borde más externo de este se le conoce como corona del glande, la parte más prominente. Y debajo de este, en la unión con el resto del cuerpo, encontramos al cuello del pene, que viene a ser este. Este es el cuello y esta es la corona. Corona y cuello del pene. Y obviamente la piel que le recubre, la piel que se ha formado también desde la fase embrionaria, se forma un repliegue de piel conocida como prepucio, ¿sí? Que este va a cubrir también a nivel, por eso los niños cuando nacen cubiertos, ¿sí? con el prepucio y no permite visualizar de primera instancia el glande. El pene consta de una parte fija y una parte móvil. La parte fija es la raíz del pene y la parte móvil, la parte pendular, lo que cuelga a nivel del escroto. La piel del cuerpo del pene crece sobre el glande. Entonces viene acá y crece sobre el glande y a este se le denomina prepucio. En la etapa inicial, cuando son recién nacidos, este está fusionado al glande, pero normalmente este se va a ir separando en la primera infancia, ¿sí? ¿Qué han visto ustedes, que han escuchado a los pediatras decirles a los papitos que hagan con el niño cuando nace? Tienen que 8 bajarle, días. cuando le bañen tienen que bajarle. Ya, No tienen- pero normalmente eso no se debería hacer. Ya. Cuando el prepucio ya ha bajado por completo, al bajar el prepucio tiene que descubrirse totalmente el glande, ¿sí? Cuando se dicen, mire, tienen prepucio muy largo, es cuando, por ejemplo, cuando se ve si una persona tiene un prepucio largo, cuando está en estado de erección. Si en estado de erección se desliza la piel y se
y se baja completamente y se descubre el glande, esto es normal. Esto es lo normal. Cuando se está de pronto el prepucio no baja por completo, hablamos de esta patología que se llama fimosis. Como ustedes ven, existen 4 grados de fimosis. Una, cuando no permite ver la corona. Esta es la corona del glande. Entonces no baja y no permite ver. La tipo 2, cuando al bajar el prepucio se queda atorado o no permite bajar y se queda a la mitad del cuerpo del glande. Fimosis tipo 3, solo cuando permite ver el meato uretral, es decir, el orificio por donde sale la orina. Y la tipo 4, cuando no permite ver absolutamente nada, ni el meato. Entonces orina y dicen, va a orinar. Y dice, apunta para acá, pero le sale por otro lado. Entonces, cuando hay este tipo de patologías, ¿qué se hace? Se llega o se tendría que hacer una circuncisión, es decir, quitar el prepucio que está provocando esta patología para que quede totalmente descubierto el glande y no tenga problemas de falta de aseo, de que se inflame a nivel del glande y en la fase adulta tampoco que tenga problemas en las relaciones sexuales. También pueden haber patologías del frenillo cuando este es muy corto y al haber una erección le causa una curvatura del glande, pudiendo provocar dolor a nivel del pene e incluso si hay una relación muy fuerte puede romperse y desgarrarse el frenillo. Entonces ahí pueden sangrar, pueden causar molestias. Normalmente el niño, ustedes han visto que cuando todos los niños se tocan sus genitales, ¿sí? Y el niño cuando va explorando su cuerpito empieza a coger el prepucio y se lo larga. Esto generalmente en la primera infancia es lo que permite que se despegue el prepucio del pene. ¿Sí me estaban escuchando, chicos? Se le cortó. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta que se puede desgarrar. Ah, ya. El frenillo. No ha sido mucho entonces. Ya. Okay. Entonces, como les iba diciendo, a veces hay estas patologías que pueden, si limita o si produce una curvatura y si esto causa dolor, hay que hacer una pequeña intervención, hacer una plenuloplastia del pene para que se quite esta curvatura y no le cause molestias. ¿Sí? Entonces, eso es, miren, aquí tenemos varios casos de fimosis. Y cuando se baja el prepucio y se produce un estrangulamiento, como que produce un anillo, esto puede convertirse, a veces le dicen, le bajo y le dejan así al niño. Después vienen a la emergencia así, con dolor, gritando el niño, se le inflama y hay que hacer una reducción del prepucio. ¿Okay? Porque si le bajaron, le estaban intentando bajar y le dejaron y ha tenido una parafimosis. Parafimosis es que una parte del prepucio se estrecha y cuando se le baja, obviamente le va a estrechar a nivel debajo del glande. Aquí está el glande y debajo a nivel del cuello le produce un estrangulamiento que puede provocar un proceso inflamatorio y una atención de emergencia. Mire, las diferentes, una fimosis tipo 3, una fimosis tipo 4 que no permite. O se ha quedado pegado y tiene una parafimosis y el prepucio no le permite verlo, descubrir completamente el glande. Estas personas obviamente van a tener que ser circuncidadas, realizar la circuncisión y a veces van también acompañados del freno corto. Como el freno está tan pegado, no les permite bajar el prepucio de manera adecuada, provocando estos problemas. ¿Sí? ¿Y cuánto mide el pene? En una persona adulta, obviamente dependiendo del estado en el que se encuentre, si está en un estado de flacidez, se le mide desde la pared abdominal, de la porción visible, ¿sí? Mide 10 centímetros de longitud y la circunferencia, es decir, todo, si le miden hacia alrededor, es 9 centímetros de circunferencia. En estado de erección, su longitud va a aumentar 5 centímetros más visibles y 15 centímetros desde la base del pene y 12 centímetros de circunferencia. Esto es variable un poco también dependiendo
Generalmente las personas de género de raza afrodescendiente, sus genitales, tanto en hombres como en mujeres, tienden a ser más grandes, ¿sí? Y obviamente dice 15 centímetros, pero es de la parte visible. Recuerden que la porción fija también se engrosa, pero si se mide desde la base, generalmente se aumentan 5 u 8 centímetros, 5 a nivel del cuerpo esponjoso y 8 centímetros desde los cuerpos cavernosos. Eso es. Entonces, miren, como este es el órgano, ¿dónde está ubicado? ¿Sí? La ingurgitación sanguínea que se produce aquí, obviamente cuando se produce la erección, los cuerpos dentro de del órgano copulador tienen, ¿no es cierto?, los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Cuando se llena de sangre, obviamente, esto se va a engrosar, aumentando el grosor y el volumen por el llenado de sangre que se produce a nivel de estas cavernas o áreas sinusoides dentro del cuerpo del pene. Consta de esta raíz que es la porción fija y de la porción móvil. Como ustedes ven, aquí viene la pared abdominal, aquí está el pubis. Miren, el pubis, la próstata, el diafragma urogenital. Y aquí nace la raíz del pene. ¿Okay? Entonces, esta porción fija, ¿dónde está ubicada? Está situada en el espacio perineal superficial. Este es el espacio perineal superficial. Se encuentra entre la hoja inferior del diafragma urogenital. Miren, aquí está el diafragma urogenital, cranealmente en la parte superior, y la aponeurosis perineal profunda que queda en la parte caudal, a este nivel. Obviamente tiene dos prolongaciones o raíces posteriores y el bulbo del pene. Todos estos son de tejido eréctil. Miren, aquí tenemos el pubis y son el isquion y las ramas isquiopúbicas. Miren cómo el bulbo peneal se halla entre las dos raíces. Aquí tenemos las dos raíces de los cuerpos cavernosos que siguen, miren, las ramas isquiopúbicas. Este es en el espacio superficial. Y hacia abajo y afuera está cubierto por el músculo bulbo cavernoso. Acá por el músculo bulbo cavernoso. Luego el bulbo se estrecha, este bulbo del pene se estrecha y va a formar el cuerpo esponjoso del pene. A este nivel. La porción libre, como ustedes ven, es la parte pendular, que esta va a continuarse o está cubierta de piel. El dorso del pene viene a ser la cara anterior cuando está flácido, o la cara supero-posterior cuando está en estado de erección. Y el rafé medio, como ustedes ven, está en la parte ventral del pene, viene a ser la fusión. ¿Se acuerdan cómo se formaba la placa uretral? Y cómo se alargaba el falo para que después se cierre. Entonces, es el vestigio, así mismo como la línea alba, ¿no es cierto? ¿Sí saben cuál es la línea alba? ¿Cuál es la línea alba? Ya no se acuerdan. Está como con el ombligo en la mitad. Así es, esa es la línea alba. Es la fusión, porque antes nosotros embrionariamente estaba todo abierto y después se va cerrando para unirse la mitad del lado derecho con la del lado izquierdo. Entonces la línea alba es la fusión, por eso miren, es más pigmentada. Igual sucede aquí. Como esto estaba abierto, se cerró, se fusionó y se formó este rafé medio que aparece en la cara, en esta cara, y se continúa con el mismo, el rafé medio escrotal. Por eso estas zonas son más pigmentadas. Si ustedes ven la línea media, a nivel abdominal, ustedes han de ver, es un poquito más pigmentada que el resto. Lo mismo en el varón. Esta línea es más pigmentada, formando este rafé medio peno escrotal. ¿Sí? Entonces, miren, el pene se encuentra ubicado en el perineo anterior, por delante, ¿no es cierto?, de la bolsa escrotal. Debajo de la sínfisis, miren, este es el pubis. ¿Se acuerdan cuando por aquí bajaba, pasaba el anillo inguinal y descendían el cordón espermático a los lados?
Entonces, este cuerpo del pene, que contiene los dos cuerpos cavernosos, se continúan, esta es la raíz, se continúan con las raíces, y el cuerpo esponjoso es la continuación del bulbo peneal. Los cuerpos cavernosos son los que van a formar el mayor volumen del pene y van a constituir, obviamente van a estar formar la parte dorsal y los lados del pene. Obviamente, ¿por qué? Porque estos no están atravesados por el conducto de la uretra. Pero cuando se produce una erección, el cuerpo esponjoso del pene también se engrosa, se llena de sangre, pero obviamente no se va a obstruir, ¿sí? En cambio, los cuerpos cavernosos, estos sí tienen los sinusoides para que se engrose mayormente la cantidad de sangre y se pueda producir la erección. La unión de los cuerpos cavernosos en su parte ventral determina el ancho de este surco por el cual va a aparecer el cuerpo esponjoso. Y estos dos cuerpos cavernosos terminan en punta afilada para que éste pueda ser cubierto por el glande peneal, que es este. El cuerpo esponjoso obviamente es de menor volumen que los cuerpos cavernosos, pasa a través del miembro, pero se expansiona en su extremo formando el glande peneal. Entonces, el glande es la parte que se expansiona del parte del cuerpo esponjoso y cuya concavidad va a formar los extremos libres, ¿sí? Para que puedan ser alojados los cuerpos cavernosos. ¿Sí? Entonces, miren, a nivel del glande peniano, se forma esta hendidura. ¿Se acuerdan que del glande, las células ectodérmicas del glande, se introducían y formaban un cordón, ¿no es cierto?, epitelial grueso, que después se canalizaba y formaba el meato uretral externo y la porción vulvar o glandular de la uretra. Entonces, miren, en el vértice de este se abre el orificio de la uretra, que es el meato uretral. Y obviamente la piel que viene se forma esta lámina, esta doble lámina de piel cutánea que forma el prepucio. Se extiende, este es el cuello del pene, para cubrir totalmente el glande del pene, con esta estructura del prepucio y que ya vimos estas patologías. Obviamente en la parte inferior, en la parte ventral del prepucio, se forma esta estructura que está cerca, muy cercana a la parte media del meato uretral, que forma esta estructura que es el frenillo del pene, del prepucio, perdón, y que va desde la lámina profunda del prepucio hasta la cara de la uretra adyacente, muy cercana al meato uretral. Entonces, miren, aquí está el prepucio, el frenillo, que obviamente es como una fusión de la piel que también se encontraron a ese nivel cuando se cerró la placa uretral. Y debajo de estos, ¿sí?, de esta piel delgada y lisa, es elástica, obviamente aquí el color tiende a ser un poco más oscuro, y en la raíz del pene, en la parte de acá afuera, hay escasos vellos pelos, y obviamente también debajo de esto vamos a encontrar un tejido celular escaso que nunca vamos a encontrar a nivel del glande. La corona y el glande, aquí, esta es la corona. Y en el glande vamos a encontrar unas estructuras o unas glándulas que se llaman las glándulas prepuciales o glándulas de Tyson. Estas glándulas van a secretar una sustancia sebácea llamada esmegma, que es el que va a dar el olor característico. Si una persona, si un varón no se asea, dice, está oliendo raro. Es el esmegma que se acumula. Entonces, miren, estas son las famosas glándulas de Tyson, ¿sí? Estas son formaciones benignas propias del pene. Esta es la corona del pene. Y debajo de esto encontramos acá el cuello que se une al cuerpo peneal. También pueden ubicarse estas glándulas cerca del cuello del pene, en la corona del glande y en la capa interna también algunas del prepucio. ¿Sí? Y debajo de esto vamos a encontrar las fascias que igualmente de la piel acompañaron. La fascia superficial del pene, que también tiene músculo dartos, la aponeurosis profunda, ¿sí?, y la túnica albuginia que va a cubrir sobre todo los cuerpos cavernosos. Y
tenemos también unos ligamentos que van a insertarse en la raíz, en la unión del cuerpo con la raíz. Del cuerpo, este es el cuerpo con la raíz, tenemos aquí estos ligamentos, que es el ligamento fundiforme y el ligamento suspensorio del pene. ¿Para qué servirán estos ligamentos? Estos van a ayudar a que se fije el pene a la pared abdominal, a la sínfisis del pubis y al pubis. Es decir, ayudan a que se mantenga y por eso la erección le ayuda para que se eleve el pene, ¿sí? Y se produzca una erección. ¿Ustedes han escuchado hablar de que los hombres quieren a veces alargarse el pene? Sí, me sienten así algunos con su cabecita. ¿Sí? ¿Se han escuchado? ¿Y se puede hacer esa alargación? Ya. El tamaño del pene está todo aquí, en la cabeza, en el cerebro. Pero a veces hay personas, por ejemplo, hay mamitas cuando los niños son un poquito o tienen obesidad o están un poco gruesos, o sea, con sobrepeso. Aquí, como ustedes ven, hay grasa. Y cuando vienen y dicen preocupadas, dicen, ¿sabe qué? Yo le veo que a mi hijo no le ha crecido el pene. Vienen al examen y dicen, sí, es que le veo, mire, tiene un pene chiquito. Y es verdad, cuando se le examina a primera vista, da la impresión de que tienen un pene pequeño. Pero ¿cómo uno tiene que examinar? Cuando uno viene a examinar y si hay una persona que está con aumento de peso, parece que el pene se esconde, ¿sí? Por la grasa acumulada, porque aquí hay grasa. Entonces, miren, la obesidad puede llevarla a dar la impresión, una falsa impresión de que tiene un pene pequeño. Entonces, cuando se examina, uno tiene que presionar la pared abdominal, así, entró el pene, y miren, digo, no, si está de tamaño, dice, ya le creció. Entonces, no ha estado pequeña. Es que así vienen las mamás, o sea, preguntan, están preocupados porque ven que el niño de pronto no está creciendo, entre comillas, de manera adecuada. Pero cuando ya se les examina, dice, mire, no, digo, lo que pasa es que está un poquito gordito, tiene que bajar de peso o algo, y dice, no, mire, ya sí está con el tamaño normal. Entonces, pero eso, miren, las personas no saben, dice, si tendrá un tamaño normal o no. Habíamos hablado embriológicamente de micropenes, pero estas ya son otro tipo de alteraciones que dan un tamaño muy pequeño de 2.5 desviaciones estándar del tamaño normal. Entonces, no, esto no tiene nada que ver. Profe, Sí, pero, o sea, cuando nos mencionó las medidas, entonces solo dijo que podía variar el tamaño. Entonces, ¿sí puede haber penes pequeños o solo es por lo que hay penes pequeños, por lo que nos está diciendo de la grasa y eso? claro, o sea, esto puede ser una falsa apreciación de un tamaño porque están ocultos. En este caso, por el tejido adiposo. Entonces, como se llena de grasa, dice, solo se ve un pequeño bultito y a veces se ven pequeños, parece que se ve solamente que midiera 2.5 centímetros. Pero cuando usted le presiona la grasa, aparece el tamaño normal. Entonces, eso no es un micropene. Un micropene es que desde la parte visible, sin grasa, ya son penes muy pequeños que no va a permitir, se erectan, pero no va a permitir una cópula adecuada porque no va a llegar hasta el fondo de la vagina, donde tienen que ser emitidos, ¿no es cierto? El líquido seminal salga para que puedan fecundar. ¿Sí? Entonces lleva ya a otros trastornos por una baja de la producción de testosterona. Entonces habíamos hablado, ¿no es cierto?, del alargamiento. Les dije, el tamaño está realmente aquí en la cabeza, en el cerebro. Pero, ¿sabe lo que hacen cuando le alargan? Sí, le alargan. ¿Y sabe qué se corta? Esto. ¡Tac! Le cortan los ligamentos, obviamente teniendo cuidado, no es que van y le cortan y después se traumatizan, se quedan sin nervios. ¿Pero qué es lo que le producen? Si estos ligamentos ayudaban a que se mantenga la erección, ¿qué va a producir con la erección? ¿Se va a erectar el pene? Sí, No, ¿y sería imposible o sí? claro, se erecta porque el llenado de sangre es en estos. Lo que va a producir es que su erección no sea para arriba, hacia adelante y hacia arriba, sino que va a tener una erección horizontal, porque ya los ligamentos no le ayudan a la suspensión a que se eleve el pene para arriba. Entonces ahí le da una falsa apreciación, es decir, lo que le hicieron es que el pene le dé una apariencia de un pene caído. O sea,
cortó esto y el pene, ¡pa!, viene hasta acá. De esto viene acá. ¡Ah! Ya me creció el pene. Por eso les digo, todo está en el cerebro, todo es psicológico. Pero hay personas que quieren dar la apariencia de que tienen un pene mucho más grande. Entonces se cortan estos ligamentos y obviamente la erección ya no va a ser para arriba y para adelante, sino más bien una erección horizontalizada. ¿Okay? Porque los cuerpos cavernosos se siguen llenando de sangre y se va a producir la erección. En la erección se produce, como vimos acá en una diapositiva, aquí, así. Entonces, esta es la erección, cuando el pene está erecto. Cuando ya se corta esto, la erección no va a ser para arriba, sino más bien horizontal, así. Acá. Creo que al ser la erección horizontal, existiría problemas en el momento de tener relaciones o no. Normalmente está, la naturaleza está hecha para que ingrese de maneras y que no haya dificultad, pero no, hay personas que mientras tenga la erección no habría problemas. Ujú. Y vamos a ver ahora la irrigación arterial venosa a nivel genital, que ya tenemos justo poco tiempo. Todas las arterias son ramas de la ilíaca interna, o sea, de la hipogástrica. Ahí vienen ramas que vienen al bulbo de uretral, la arteria profunda del pene, la arteria dorsal del pene y las arterias delicinas que están propiamente en el tejido eréctil. Entonces, miren, todas estas ramas, ¿ok? De la ilíaca interna, ¿ok? O de la hipogástrica. Y aquí tenemos, miren, la irrigación venosa proviene de la vena dorsal profunda, que es la que recoge el mayor parte de desagüe venoso, y estas van a terminar a nivel prostático, al plexo, imagínense, en prostático. Por eso la relación también. Si hay una inflamación, todo confluye a la próstata, ¿ya? Y la vena superficial, que es esta, solamente drena de la parte de la piel y el tejido celular subcutáneo, que en cambio va a la vena safena interna. A veces, incluso hay venas superficiales cuando se hace la circuncisión, dice, mire, se me ha dilatado una vena, está gruesa, de pronto se le inflamó, tuvo un golpe, algo, y se quedó inflamada la vena, dilatada, una vena como varicosa. Pero si se daña esta vena, ahí sí hay daños a nivel del pene, porque no intervendría en el desagüe venoso a nivel del pene. Entonces, miren, aquí tenemos la vena dorsal superficial, la vena dorsal profunda con las arterias, la vena cavernosa propia de la vena cavernosa y las arterias delicinas en los tejidos, dentro de los tejidos eréctiles. Todas estas van a confluir hacia el plexo prostático de la irrigación venosa profunda. Y aquí miren, tenemos la vena dorsal profunda, la arteria también, ¿cómo es? La arteria dorsal del pene. Estas son las arterias circunflejas. Perdón. Ay, disculpas. Entonces, miren, y en cuanto al drenaje linfático, bueno, aquí teníamos, ¿no? Todas estas que confluyen y miren cómo viene hacia el plexo prostático, el drenaje venoso. ¿Sí? Y el drenaje linfático, tanto de la piel, del prepucio, van a los ganglios inguinales superficiales. Por eso inflamaciones a este nivel, se inflaman los ganglios inguinales superficiales. Y los del glande lo hacen, en cambio, a los ganglios ilíacos externos. Y los nervios, tenemos nervios dorsales del pene, que son ramas de los pudendos, sobre todo a nivel de la piel y el glande. El glande es el órgano más sensible del pene. Y las ramas profundas son de los nervios perineales, que penetran tanto en el bulbo uretral y en el cuerpo esponjoso y también a nivel de la uretra. Tenemos el nervio ilioinguinal, que va hacia la piel, próximo a la raíz del pene, y también los nervios cavernosos, que van hacia el tejido eréctil vulvar y raíces de los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene. Y esto es importante, ¿no? Tenemos los nervios simpáticos, que nacen de T10 a R2,
¿sí? A nivel del nervio cavernoso. Y los nervios parasimpáticos o somáticos de los segmentos de C2, C3 y C4 hacia a través del nervio pudendo. Los parasimpáticos son los que van a intervenir en erección y los nervios simpáticos, en cambio, en la destumescencia del pene para que se vuelva flácido. ¿Ok? Eso de manera muy general. ¿Ok? Y hemos de ver en la parte fisiológica. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan?